Y si usted quiere ponerle un título a este mensaje es El arte de la guerra espiritual. ¿Cuántos saben que hay un libro que se llama El arte de la guerra, escrito por un chinito? Sun Tzu, ¿no? ¿Sí? El libro es muy interesante, ¿no? Tiene cosas interesantes que pueden ser aplicadas en la vida diaria, que pueden ser aplicadas en tu empresa, que pueden ser aplicadas en tu matrimonio, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? Pero yo pensaba, y yo estuve leyendo un poco el libro, hace unos meses atrás estuve aprendiendo sobre el arte de la guerra de Sun Tzu. Interesante, tiene algunas tácticas interesantes, cosas muy buenas, milenarias, ¿no? Pero yo decía, pero ¿por qué nosotros como hijos de Dios no aprendemos también el arte de la guerra espiritual? ¿Cuán importante es que nosotros aprendamos sobre el arte de la guerra espiritual? ¿No? Y yo quiero hoy que entendamos algunas cosas profundas, importantes, mis amados, ¿no? El mundo libra una guerra oscura. Estamos en medio de una guerra sucia, de una guerra diabólica, de una guerra subversiva, de una guerra con secuestros, con maldad, de una guerra mortal, ¿no? Una guerra con terrorismo. De hecho, hace unos meses atrás nuestro presidente de la República declaró un estado de guerra en nuestro país. Y usted sabe todas las cosas que hemos venido viviendo durante estos últimos años. Es evidente todo lo que estamos pasando como nación, ¿no? Pero a nivel mundial es lo que estamos viviendo nosotros. Es una guerra entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo. Es una guerra entre el cielo y el infierno. Es una guerra entre Cristo y Satanás. Esa es la guerra espiritual que usted y yo estamos viviendo. Y aunque a usted le guste o no, aunque usted diga, uy, pastor, no me hable de eso, porque yo sé que hay gente que es así. Aunque a usted le guste o no, usted es parte de esa guerra. ¿Sí lo sabe? No, yo no soy parte de la guerra, yo estoy neutral. Ay, 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 cuidado, ¿no? Usted no puede permitirse, escúcheme acá, ser ignorante de este asunto y menos ser neutral. ¿Sabe por qué? Porque usted se puede encontrar en medio de un fuego cruzado y es peor. Aquí tengo a alguien que sabe de tácticas militares y sabe lo que es los daños colaterales con los civiles, o con los que son neutrales, o con los que no están en ninguna cosa, ¿no? Muchas veces la pasan muy mal, ¿no? La pasan muy mal, ¿no? No podemos, ¿no? Y muchas veces podemos estar, como les dije, en medio de un fuego cruzado y en el lugar más peligroso de todos. Lo repito, mi amado y mi amada hermana, jóvenes, todos, no puede permitirse ser ignorante en esto. No puede tratar de permanecer neutral, porque usted va a salir mal parqueado, como decimos en los guayacos. Vamos a leer Efesios 6, del 10 al 20, rápidamente. Fue el texto inicial que leyó mi hermana Merian, pero quiero volverlo a leer para centrarnos y tener una base de a dónde vamos con este texto, ¿no? Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. A veces estamos peleando contra la esposa, contra los hijos, contra los hermanos. Y aquí claramente dice, la lucha que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman o levanten la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra poderosa? Amados, la iglesia no es un crucero de placer, sino es un barco de batalla.
A veces pensamos que la vida cristiana es como que estás viviendo en las nubes, ¿no? Como que estás caminando de nube en nube, desapercibido y privado de toda la realidad que muchas veces vivimos. Hermanos, estamos en guerra. Estamos en guerra. Y este mensaje es una advertencia, es un llamado a las armas, pero también es una declaración de victoria, ¿no? Cuando usted nació de nuevo, usted nació del cielo. ¿Cuántos aquí son del cielo? Somos del cielo, o los que dicen amén, son del cielo. Somos del cielo, ¿no? Y siendo nacido del cielo, escúcheme acá, usted va rumbo al cielo. Vamos rumbo al cielo, ¿no? Pero también nació para la batalla. Para que usted lo sepa, usted es nacido para la batalla. Dios lo llamó a la batalla, porque cuando usted nació de nuevo, nació para ganar. Y esto es algo que debe comprenderlo, que tú y yo debemos comprenderlo, abrir nuestros ojos para entenderlo, ¿no? Y este pasaje que hemos leído, Efesios 6, del 10 al 20, es un hermoso pasaje para empezar a entender qué es la guerra espiritual. Las Escrituras dicen que tú y yo somos guerreros creyentes o somos discípulos creyentes. Tú eres un discípulo creyente, ¿no? Y mira, este texto no solamente está diciendo la armadura es para el pastor, o la armadura es para el líder de la iglesia, o la armadura es para el evangelista, o es para el apóstol, o es para el misionero, ¿no? Está hablando de hombres y mujeres, creyentes, discípulos. Te está hablando a ti, varón, hombre de Dios. ¿Cuántos varones hay aquí? Levánteme la mano. Varones de Dios, ¿no? Te está hablando a ti, hermana querida. ¿Cuántas mujeres hay aquí? ¿No? Mujeres, guerreras, ¿no? Así que comprendamos que lo que la palabra de Dios está diciendo, mis hermanos, no solo es de forma general, sino también específicamente para ti. Aprendamos de este pasaje algunas cosas importantes. Lo primero que quiero que aprendamos, mis hermanos, es tú y yo debemos conocer a nuestro enemigo. Dile que está a tu lado, conoce a tu enemigo, dile. Conoce a tu enemigo, dile. Creo que una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender cuando estamos en una guerra, ¿qué es? Conocer a nuestro enemigo. ¿Cómo vas a ir a una guerra? Y eso lo dice Sun Tzu. Primero conoce a tu enemigo. Tienes que conocer a tu enemigo. Dice el versículo 11, revístanse de toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Hermanos, ese es tu adversario. Tú y yo debemos conocer a nuestro enemigo. ¿Nuestro enemigo cómo se llama? ¿Cómo se llama? El diablo. En nuestros días, el diablo es un personaje que da risa. ¿Cómo lo pinta el mundo y la sociedad al diablo? Un payaso vestido de rojo, con cuernos, con rabo, y anda con un tridente tratando de engarzar a la gente, ¿no? Un payaso. Pensamos de él como algo inofensivo. Ahora hasta las comidas le llamamos con ese nombre, jamón endiablado. ¿Sí? Es inofensivo porque hasta te lo comes. Sí, mis hermanos. La gente piensa que es algo inofensivo y lo tomamos muy a la ligera. Y la Biblia no habla de él como si fuera algo ficticio o algo imaginario, ¿no? Ahora hasta los equipos los equipos de deportes, los diablos rojos, lo ponemos como algo tan inofensivo, imaginario. Y el propósito del diablo siempre ha sido ese, hermanos: poner un velo de oscuridad sobre el reino de Dios y sobre su reino mismo, para que la gente no sepa cuáles son sus maquinaciones. Y hasta él quiere que su existencia sea negada. El diablo no existe. ¿Se ha escuchado eso? No, el diablo no existe, ¿no? Pero lo que en verdad él desea es adoración. Ese es el propósito final de él. Él quiere ser adorado. Siempre ha querido ser adorado. Siempre ha querido ser como Dios. Siempre ha querido imitar a Dios, ¿no? Por eso es muy importante, hermanos, que usted y yo entendamos quién es el diablo en esta guerra. Contra quién nos estamos enfrentando. Porque si pensamos que no hay enemigo, no nos prepararemos para la batalla. Si no hay enemigo, no te vas a preparar. Ahora, ¿cómo se describe este enemigo? ¿Qué es lo que podemos ver aquí, ¿no? Veamos primero que él es una realidad identificada en el versículo 11, obviamente, como lo vimos, como el diablo. Pero no solo él es una realidad, sino también es un adversario destructivo. Note lo que dice en el versículo 11, dice, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Usted sabe que la palabra acechanza en el griego
¿Sabe cómo se traduce? ¿O cómo se dice en griego? Se dice metodia. La palabra metodia. ¿Y sabe qué significa la palabra metodia? ¿O a qué da referencia? A método, metódico y metodología. Satanás es muy metódico, es muy táctico. Las acechanzas de él son las metodologías que él usa para hacernos caer, para derribarnos. Los métodos que él usa son para hacerte daño, sin que te des cuenta, de manera sutil. Sacarte del propósito de Dios, sacarte de estar con el Señor, sacarte de caminar con Él, sacarte de servir. Esas son las metodologías que Satanás usa. Y él aún podrá retroceder 2 pasos con el propósito de avanzar 3 pasos. Así funciona el enemigo, ¿no? Él puede dejar pensar que usted no sufrirá las consecuencias de su pecado. Te dice, no, pero Dios es tan bueno que no me va a castigar por mi pecado y yo puedo seguir en mi pecado, en mi maldad. Eso es lo que el enemigo quiere que usted crea. Eso es lo que el enemigo quiere que usted crea, mis hermanos, ¿no? Él puede aparentemente hasta bendecirte y ayudarte. Él es muy metódico, hermanos, él es muy estratégico. Él tiene un plan para destruir tu familia. Él tiene un plan para destruirte a ti. Eso es lo que el enemigo quiere con tu vida. Satanás no solamente es metódico, no solamente es estratégico, mi querido hermano, sino que también es espiritual. A veces pensamos que estamos luchando contra un enemigo, un ser humano común y corriente como tú y yo. Satanás es un enemigo espiritual. Versículo 12, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados, potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? En nuestro mundo hoy en día, si usted se ha dado cuenta, hay mucha maldad espiritual. Mucha maldad espiritual. Y a veces la gente cree que porque es algo espiritual, es bueno. Y hermanos, no necesariamente. Hay bondad espiritual y hay maldad espiritual. Para que usted lo sepa. Hay bondad y hay maldad espiritual. La Biblia dice, miren lo que dice 1 Juan 4:1. No crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios. Y a veces la gente se involucra en sesiones de espiritismo. A veces la gente se involucra en cartomancias. De manera tan sutil, es algo inofensivo, que te lean la mano, el horóscopo. En yoga, en filosofías hindúes. Es inofensivo, pastor, solamente son ejercicios. Y que me muevo y que me cambio y que lo acá y la musiquita. Eso es lo que quiere el enemigo. Engañarte. Hacerte creer que es bueno. No necesariamente porque sea espiritual es bueno, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿no? Y tú dices, es que aquí hay algo espiritual. Por supuesto que hay algo espiritual, pero hay maldad espiritual. Porque el enemigo es metódico, el enemigo es estratégico y el enemigo es espiritual. Pero además de eso, mis hermanos, Satanás es sumamente fuerte. Sí. A veces pensamos, no, pero si ya está derrotado. Lo tengo bajo mis pies y ahí estás proclamando, lo tengo bajo mis pies. Y estás viviendo en pecado y en fornicación y en mentiras. El enemigo es fuerte. Miren lo que dice el versículo 12. Habla de principados, habla de potestades. Y usted y yo en nuestra carne somos insignificantes y somos débiles si pretendemos enfrentar a Satanás con nuestras propias fuerzas. No vas a poder. No vas a poder. Él es poderoso. Y tú y yo no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Y Satanás también es un personaje siniestro, ¿no? ¿Qué significa esto? Mire lo que dice el versículo 12. La Biblia habla de tinieblas y de maldad. Para que usted se dé cuenta con qué clase de enemigo nos estamos batallando. Y mire, no hay nada bueno que ese diablo sucio no hará con el fin de destrozarte, de destruir, de arruinar tu vida, ¿no? Y como él sabe que le queda muy poco tiempo, actúa como una bestia acorralada y pelea sin barreras que lo detengan. Él hace todo lo posible por hacer daño, por confundir a otros, por atraer a otros a lo que él está haciendo. ¿No? Él es una realidad, mis hermanos. Él es una fuerza destructiva. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Y esto es algo que tal vez nos va a gustar mucho. Satanás es un enemigo derrotado. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Pero pastor, ¿no es contradictorio lo que estás diciendo? Miren lo que dice el versículo 10. Manténgase firme en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, nuestro Dios ya ha derrotado a Satanás. No es que Satanás será derrotado, ¿no? Él ya fue derrotado. Miren lo que dice 1 Juan 4:4. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Amados, es verdad, Satanás es fuerte, es siniestro, es metódico, es estratégico, es espiritual, pero Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti, ¿no? Y si usted nunca entiende estas verdades, usted no va a tener victoria, ¿no? Ahora, tal vez usted pregunta, pastor, pero si Satanás es un enemigo derrotado, ¿por qué nos sigue atacando? ¿Y por qué tenemos que saber sobre estas cosas, pastor? ¿Por qué nos tienes que enseñar, no? ¿Sabe por qué? Porque Dios permite, escúcheme acá, quiero que entienda esta verdad. Dios todavía permite que Satanás tenga poder en esta tierra. Es un poder limitado. Un poder que nosotros como creyentes lo venceremos en el Señor Jesucristo, ¿no? Esto es parte del plan de Dios para hacernos vencedores y para traer mayor gloria a Él mismo. Ese es el propósito por el cual todavía Dios le permite al enemigo de nuestras almas que Él siga operando, que Él siga trabajando, ¿no? Que Él siga haciendo, ¿no? ¿Sabía usted, hermanos, que una serpiente, escúcheme acá esta ilustración importante, una serpiente cascabel puede morder aunque le hayan cortado la cabeza? Hay muchos casos, hay incluso estadísticas, ¿no? De personas que fueron mordidas por una serpiente cascabel, aunque con un arma, con un machete le cortaron la cabeza y al cogerla, le mordió. Esta es una buena ilustración de Satanás, mis queridos hermanos. Él ya está vencido. Su cabeza fue cortada en la cruz del Calvario. Sin embargo, él sigue mordiendo víctimas con su diabólico poder. Esta es la primera cosa que usted necesita comprender. Conoce a tu enemigo. ¿Has aprendido algo sobre su enemigo esta mañana? ¿Sí? ¿Hemos aprendido? Ok. Ahora, la segunda cosa que usted tiene que aprender es, o que debe saber o conocer es, conoce tu armadura. Amén. Mire, no solamente necesitamos conocer a nuestro enemigo. Es importante saber contra quién nos estamos enfrentando, ¿no? Pero también debemos prepararnos para esa batalla. Debemos saber cómo vamos a enfrentarlo, ¿no? Porque si no te preparas para la batalla, vas a perderla. Vas a perderla, ¿no? Usted tiene que ponerse toda la armadura de Dios. Miren lo que dice el versículo 13. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Versículo 14. Por lo tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, ¿no? Así que, lo primero que usted tiene que hacer es ponerse, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama? El cinturón de la verdad. Pastor, ¿qué es el cinturón de la verdad? El cinturón de la verdad habla de la integridad del cristiano o del creyente. Verdad es igual que integridad. Y eso es lo primero que Dios le está pidiendo, ¿no? En esos tiempos, mis hermanos, los soldados romanos se ponían un cinturón grueso de cuero. ¿Sabes lo que hacía este cinturón? Primero vestían una túnica. Y sobre esa túnica se fajaban un cinturón. ¿Y sabes lo que hacía ese cinturón? Era un cinturón obviamente de cuero, grueso, ¿no? ¿Y qué hacía ese cinturón? Sostenía sus armas, sostenía su espada, sostenía su daga. ¿Cuántos han estado siguiendo las Olimpiadas París 2024? Algunos. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando un levantador de pesas va a levantar las pesas, ¿qué tiene en su cuerpo? ¿Sabe lo que hace ese cinturón? Mantiene, ¿no? ¿Qué hace? Ese cinturón sostiene sus lomos, ¿no? Sostiene todo
para centrar toda su fortaleza aquí. El cinturón de la verdad hace exactamente lo mismo, mis queridos hermanos, en nuestra vida, ¿no? Ese soldado tenía ese cinturón con sus armas de guerra, ¿no? Y por lo tanto ese cinturón era importante y mantenía ¿qué mantenía? Esa túnica se la recogía y se la metía dentro del cinturón para poder pelear y poder batallar con toda libertad. Ese cinturón era importante porque ese cinturón le ayudaba a mantener su integridad, ¿no? Y la verdad e integridad son sinónimos. Usted debe creer la verdad, debe saber la verdad, debe amar la verdad, debe decir la verdad, debe vivir la verdad, debe predicar la verdad, porque si no lo hace, su vida se cae en pedazos. Usted no puede entrar en esta batalla, hermanos, a menos que tenga un cinturón de verdad, ¿no? Satanás es un mentiroso, dice la Biblia que él es un padre de mentira y vendrá contra usted diciendo mentiras. Tratará de hacerle creer sus mentiras, sus engaños, ¿no? Yo le pregunto, ¿usted tiene puesto el cinturón de la verdad o está viviendo una mentira? Porque a veces podemos ser cristianos y estar viviendo una mentira. No estar viviendo en integridad. Si usted no está revestido de verdad, si usted no está revestido de integridad en su vida, en las cosas grandes como en las pequeñas, usted perderá la batalla. Perdone que se lo diga, pero va a perder la batalla, ¿no? Es la verdad lo que sostiene todo unido, ¿no? Sin la verdad todas las cosas se desbaratan. Es como cuando usted trata de hacer un castillo de naipes y viene una leve brisa, se va todo al piso. Viva la verdad. Póngase como cinturón esa verdad en su vida. En las cosas pequeñas, en las cosas grandes, en las cosas íntimas, en su vida. No trate de vivir una apariencia de piedad que no es verdad. Eso no lo va a llevar a ninguna parte. Mantenga esa verdad en su vida. Póngase ese cinturón de integridad en su vida. La segunda pieza de la armadura es la coraza de justicia. Era una pieza que iba aquí al frente, ¿no? ¿Y qué significa la coraza de justicia? Es la pureza del creyente, mis queridos hermanos, ¿no? Usted no solamente necesita integridad y verdad, también necesita pureza. También necesita vivir en pureza. Eso quiere decir que no solamente no debe haber en su vida ningún pecado no confesado, ningún pecado repetido, porque a veces vivimos así, mis hermanos. Pecados ocultos en nuestra vida. De inmoralidad, de maldad. Cosas que están repetidas siempre en nuestra vida. Un momento estamos aquí, así, en la gloria, y otro momento, ¡pum!, acá abajo. Y vivimos como una montaña rusa en nuestra vida. Ah, la gloria, otra vez en el piso. Otra vez está. Y estamos en ese círculo vicioso de pecado, de pecado, de pecado, de pecado, ¿no? Y esas cosas no nos dejan tener victoria delante del enemigo, ¿no? Usted y yo tenemos que aprender a confesar y liberarnos. Recuerde lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos para que no se vuelvan a repetir, limpiarnos de toda maldad. Ponte esa coraza de justicia. El guerrero en aquellos tiempos tenía una coraza fabricada con cadenas entretejidas. Yo no sé si usted ha visto una película medieval. Por ejemplo, ¿dónde yo he visto este ejemplo? En Robin Hood, pero la de Russell Crowe. Cuando le están tratando de sacar la coraza, es de pura, son como cadenas aquí. Y cuando ese hombre iba a la batalla, le protegía el corazón, le protegía todos sus órganos vitales, especialmente el corazón. La Biblia dice, el Señor le dice a sus discípulos en el Sermón del Monte, ¿no? Bienaventurados los de corazón puro, pureza, porque ellos verán a Dios. Por eso es que Pablo habla de la coraza de justicia. Tú y yo debemos portar esa coraza de pureza, ¿no? De pureza. ¿Qué protegía? El corazón, los pulmones, el estómago, todos sus órganos vitales, ¿no? Estar en la batalla sin coraza era exponerse a ser vulnerable a cualquier espada, a cualquier flecha. ¿Y qué es justicia? Hermano, justicia es pureza, ¿no? El enemigo no ataca solo con mentiras, sino también con impurezas. Quiere mantenerte en impurezas. Él quiere que usted se llene de suciedad. Él quiere que usted escuche música sucia.
Él quiere que usted el sábado en la noche esté viendo una película pornográfica y el domingo en la mañana usted que está aquí levantando las manos santas, entre comillas santas. Eso es lo que quiere Satanás. Y así nos mantiene en esa rueda de pecado repetido, de pecado repetido. ¿Cómo pretendes ganar esta batalla si no te pones una coraza de justicia? Una coraza de pureza en tu vida. Él quiere que usted tenga esas cosas en su corazón, en su mente. Él quiere que usted se involucre en negocios deshonestos, ¿no? Algunos dirán, pero eso no es un pecado tan grande, pastor. ¿Qué tiene de malo? ¿No? Tal vez, pero ya pone una fisurita ahí en su corazón. Hermano querido, solamente con una punzadita nomás, con una daguita, ya eso está abierto. Una pequeña fisura está abierto para que entre el infierno a tu vida. Y tu vida se convierta en una vida de infierno por una pequeña cosita. A veces son, como dice la palabra de Dios, una mosca puede dañar el perfume. Cázame esas zorras, porque esas pequeñas zorras, esos pequeños animalitos inofensivos, pueden dañar toda una cosecha. Y a veces, ¿pero qué tiene de malo? Es un pecadito. ¿Pero qué tiene de malo si son tonterías, pastor? Esa tontería, tú le puedes abrir la puerta a todo el infierno en tu vida, que se convierta en una vida terrible, de problemas. Estoy solamente conversando con una amiga, casados. ¿Qué tiene de malo? Estoy ahí nomás hablando unas cositas. Ay, pastor, es que yo mandé una foto y todo. Y me dieron like. Y después me dijeron otra cosa. ¿Y qué tiene de malo? Tiene de malo que estás permitiendo impurezas en tu vida y estás permitiendo que esa fisura se abra una puerta para el infierno. Vístete con la coraza de justicia. Vístete con la coraza de pureza. Te hago una pregunta y contéstatela para ti mismo. ¿Tienes un corazón puro? Si no lo tienes, no puedes ganar esta guerra espiritual. Y Satanás tiene, ¿sabes lo que más le da temor a Satanás? Un creyente con un corazón puro. Porque no puede pelear contra eso. Tercero, el calzado de la paz. ¿Qué significa esto, pastor? Muchas veces hemos hablado del calzado de la paz y pensamos que hay que ir, y es correcto, tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo. Es que habla de que tenemos que caminar con el calzado del evangelio y predicarle a todo el mundo. Sí, tiene que ver. Pero quiero explicarte en tu vida espiritual, en tu guerra espiritual, qué significa el calzado de la paz. Miremos lo que dice el versículo 15. Y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Un soldado romano necesitaba un buen calzado para poder pelear. Y eso a ese hombre le daba tranquilidad, ¿no? Yo no sé si usted alguna vez ha visto un futbolista que se pone los pupos equivocados para salir al campo. El campo está, por ejemplo, mojado o el campo está mal y sale con los pupos equivocados y cada vez que va a defender, se resbala. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Alguna vez lo ha visto? ¿No? Es exactamente lo que pasaba con el soldado romano. Tenía que tener un calzado que podía tener tracción, estar bien parado cuando estaba atacándose o defendiéndose. Y eso es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Usa un calzado que te dé tranquilidad, que te dé seguridad, que estés bien parado, ¿no? Eso es tranquilidad. Y está hablando de la paz con Dios. De la paz con unos con otros y de la paz en nuestro corazón, mis hermanos. Porque a veces decimos, sí, yo estoy bien con Dios, pastor. Pero ¿cómo están tus relaciones con tus demás hermanos? ¿Estás en paz con los demás? O dices, sí, yo estoy en paz con Dios aquí en la iglesia. Y cantamos, yo tengo gozo en mi alma, guerra en mi casa. Muchas veces andamos así. O guerra con nuestros hermanitos alrededor. Cálzate el evangelio de la paz, ¿no? Cálzate, porque ¿cómo es que Satanás ataca, mis queridos hermanos? ¿No? Él viene contra usted con mentiras, contra su integridad. Él vendrá con lujurias, contra su pureza. Pero ¿cómo él ataca su tranquilidad? Él pone piedras, él pone espinos, él pone dudas, él pone desánimos en su camino. Y él hará todo lo que pueda para destruir su paz. Todo, ¿no? Y tal vez usted se dice, pastor, yo en este momento no tengo paz. Tengo años que no tengo paz, pastor, estoy sin paz. Déjeme decirle por qué usted no tiene paz.
no es debido a las circunstancias que usted vive. Según la Biblia, mis queridos hermanos, la paz no es la eliminación de los problemas de la vida. A veces tenemos eso, esperamos ese día perfecto en el que todo será perfecto, haya plata, esté bien con Dios, mis hijos estén bien, estén todos. Tal vez nunca va a llegar ese día. Déjeme bajarlo de la nube. Tal vez nunca va a llegar el día perfecto en su vida. Pero la paz, déjeme decirle, no es la eliminación de los problemas, no es la ausencia de dificultades. Paz en la Biblia es el aumento del poder para enfrentar esos problemas. Eso es paz. Y la única forma de vivir de esa manera es teniendo puesto el calzado de la paz. Tener la paz que sobrepasa todo entendimiento en tu vida. Mucha gente no cae necesariamente porque tiene situaciones difíciles, o porque pasa por dificultades, o por la falta de integridad, o por la falta de pureza, sino por la falta de integridad. Hay mucha gente que se cae por esto, ¿no? Algo va a suceder. Una enfermedad, alguna desilusión, algún abandono, un revés financiero, un hijo descarriado, y usted pierde su paz. Y el enemigo usa eso, ¿no? Y yo te digo esta mañana, ponte el calzado de la paz. Ponte el calzado de la paz a fin de que puedas estar firme, de pie, porque si no lo haces, tú vas a resbalar y vas a caer. La siguiente pieza de la armadura de Dios es el escudo de la fe. Dígale al que está a su lado, ponte el escudo de la fe. Eso, dígale, ¿no? Un soldado romano tenía un escudo que medía, voy a leerlo aquí, 1,20 m por 60 centímetros. Ese escudo, mis hermanos, estaba hecho de madera, cubierta con cuero, para protegerse de las flechas encendidas que eran lanzadas por el enemigo, ¿no? Usted imagínese el terrible dolor que podía causar una flecha encendida que pueda entrar en alguna parte de su cuerpo. Y el versículo 16 dice, además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno, ¿no? ¿Cuándo me pongo el escudo de la fe? ¿Para qué sirve el escudo de la fe? ¿Para qué lo uso? Bueno, porque Satanás siempre está disparando. Satanás siempre está disparando las flechas encendidas, tratando de implantar en tu corazón y en tu mente dudas sutiles. Sembrar duda en tu corazón. Usted sabe que una pequeña llamita puede comenzar un gran fuego. Los incendios no empiezan porque alguien tiró una bomba en algún lugar, normalmente no pasa. Pasan porque alguna travesura, algún descuido eléctrico, alguna cosita, una chispa, ¿no? El tanque de gas, alguna fuga, ¡pum!, empezó un incendio. Un niño jugando en las cortinas con fósforos, ¿no? Una pequeña llamita puede causar un gran incendio, ¿no? Y por eso Satanás trata de influenciar en tu corazón, ¿no? Y en tu mente a través de lanzar dardos de dudas. Dardos de dudas. Dardos de dudas. ¿Y qué es lo que te dice Pablo? ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Ponte el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué te digo yo? Alimenta tu fe y mate de hambre sus dudas. Estudia en la escuela de crecimiento y discipulado. Llegue al discipulado. Tenga un plan consistente, sistemático de leer la palabra de Dios. Alimenta tu fe. Sé parte de un grupo. Pastor, ya pasé todo esto, estoy haciendo todo esto. ¿Qué sigue? El Tecnológico Liceo Cristiano, ¿quieres estudiar? Habla conmigo para que puedas estudiar y puedas prepararte más. Para que puedas crecer espiritualmente. Esto no es solamente para ser pastor, es para que tú seas un obrero de Dios, un siervo de Dios, listo para toda buena obra. Alimenta tu fe, mata de hambre tus dudas. Porque si tú te empiezas a descuidar de esto, te vas a empezar a morir de hambre y van a venir todas las dudas, filosofías, mentiras, cosas, y te vas a empezar a deslizar y te vas a empezar a apartar del Señor. Porque así funciona el enemigo. El enemigo no está apurado con el tiempo. Él va poquito, vamos un dardito.
Pasan 2, 3 semanas, 4, otro dardito, ¡pum! Pasa un año, ¡pum! Y de a poquito te vas sacando de los propósitos de Dios. Así funciona el enemigo. Pero si usted y yo empezamos a buscar al Señor y empezamos a prepararnos y creemos y crecemos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Nosotros llevamos nuestras dudas delante del Señor y dígale, Señor, dame el escudo de la fe. Y Él te lo dará, te lo prometo que Él te lo dará. Y te ayudará a pasar esas dudas. ¿Cuál es el siguiente implemento? Versículo 17. Cúbranse con el casco de la salvación, ¿no? Un guerrero usaba, ¿qué cosa? El yelmo para proteger su cabeza. ¿Por qué protegía su cabeza? A ver, es algo lógico. Porque si su cabeza era herida, ¿ustedes creen que ese hombre podía seguir luchando, batallando, defendiéndose? Obviamente que no. ¿Qué va a pasar? ¿No? Ya no iba a poder seguir adelante, ni poder batallar. ¿Y qué es el yelmo de la salvación? Literalmente significa yelmo de la liberación. Eso es lo que realmente está diciendo aquí, ¿no? Y habla de algo más no solamente habla de ser salvo. Ah, pastor, tiene que ver con nuestra salvación. Tiene que ver mucho más que con nuestra salvación como creyentes. El yelmo de la liberación, mis queridos hermanos, habla de una mente bajo control, bajo el control de nuestro Dios omnipotente. Y eso es lo que tú y yo debemos tener. Porque un creyente debe tener su mente. Necesita tener protegida su cabeza para poder pelear. Habla de la cordura, habla de la sensatez, habla del sentido común del creyente. Y muchas veces andamos, pero a mí me preocupa muchas veces, ¿no? Este doble ánimo que muchas veces el cristiano carga. Un día está bien y feliz y camina firme, pero medio, pum, viene un dardo en su mente o en su corazón y cambia. Y cambia su actitud, su manera de ver, su manera de pensar, su manera de interactuar. Y ahí tú lo ves con cara de limón, mal chupado. Porque se deja atacar por el enemigo. Atacar por el enemigo. Se deja atacar por el diablo. Use el casco de la salvación. Use el yelmo de la salvación. Mire, cuando una persona se salva por primera vez, piensa correctamente. Y se lo puedo demostrar en Lucas 8. Se relata una historia de un hombre que estaba endemoniado. Y Jesús lo salvó y lo sanó. Y cuando la gente vino a ver lo que había sucedido, dice la palabra que encontraron a este joven sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Es bíblico, cuando tú vienes a Cristo, tú empiezas a pensar sensatamente, empiezas a pensar de manera distinta, empiezas a pensar de manera eterna. Y yo pensaba en esto, hermanos, y yo digo, entonces quiere decir que una persona sin Cristo en su vida, sin el Señor Jesucristo en su corazón, se puede decir que tal vez padece de cierta demencia. ¿O estoy loco o qué? Porque no tiene la mente que Dios desea que tenga. Y por eso es que usted debe ponerse el yelmo de la salvación. Eso es cordura. Eso es proteger su mente. Y eso es poder pensar sensatamente, con sabiduría. La Biblia dice, cambia tu manera de pensar para que puedas cambiar tu manera de vivir. Si no cambias tu manera de pensar, no vas a poder cambiar tu manera de vivir. Hasta aquí voy a llegar hoy. Yo quiero que usted se vea vestido con la armadura de Dios.